Jungkook y Jimin tienen una dinámica tan natural y especial que muchas veces parece sacada de una historia de amor perfecta. No importa cuánto tiempo pase, cuánto evolucionen o cuántas etapas diferentes atraviesen en sus vidas y carreras. Hay algo que siempre permanece intacto: la forma en la que Jungkook se desvive por Jimin, cómo lo engríe, cómo lo cuida, cómo se asegura de que en cada pequeño detalle Jimin sienta su amor y dedicación. Porque para Jungkook, Jimin no solo es alguien casual, no solo es alguien con el que comparte su vida, es una persona especial, es la persona a la que quiere hacer feliz todos los días, con cada gesto, con cada palabra, y sobre todo, se lo demuestra él y nos los demuestra a nosotros con cada acción. No es sorpresa para nadie ver a Jungkook pendiente de Jimin en todo momento, porque lo hace de una manera tan natural y espontánea que no parece algo forzado o calculado, sino una parte esencial de lo que es. Lo hemos visto en tantas situaciones, es imposible ignorarlo: cómo le acomoda la ropa sin que Jimin se lo pida, cómo lo observa cuando cree que nadie está mirando, cómo se ríe de manera genuina con cada cosa que Jimin dice. Incluso ni siquiera es tan gracioso, pero Jungkook se está riendo de ello, porque para él cualquier cosa que haga Jimin merece una reacción sincera, como si su felicidad dependiera de la de él. Pero si hay algo que nos ha quedado más que claro con los años, es que una de las cosas que más disfruta hacer Jungkook por Jimin es cocinarle, porque no solo es un acto de prepararle la comida, sino todo lo que representa. Cocinar para alguien es un gesto de amor, de cuidado, de querer asegurarse de que esa persona se alimente bien, de que disfrute cada bocado, de que sienta el calor de hogar, incluso en medio de agendas caóticas y horarios agotadores. Jungkook lleva años haciéndolo, pero en los últimos tiempos ha sido aún más evidente esta manera de cuidar de Jimin, o sea, cocinando para él, con más pruebas que con más momentos, que es algo simplemente que Jungkook deja ver que él lo disfruta dándole lo mejor a Jimin, en el sentido más literal. Uno de los momentos que podemos recordar es uno que se ve en los viejos tiempos, donde estaban en un viaje grupal. En ese momento o en esa mañana, Jungkook estaba al cargo del desayuno junto con Hobi. Todo iba normal, ambos estaban cocinando para todos. Jungkook en un momento toma la decisión de que Jimin no podía tener un desayuno común y corriente. Tenía que ser especial, tenía que ser más grande, más sustancioso, porque Jimin como siempre merece más. Y sin pensarlo dos veces le dice a Hobby: «¿Puedo hacer uno más grande?», refiriéndose al panqué. Y claro que lo hizo. Cuando los demás entraron al comedor, todos se dieron cuenta de que había un panqué más grande que todos. Jimin al entrar pregunta por ese panqué y Jungkook inmediatamente no perdió ni un segundo en hacerle saber que ese era para él. Jimin, con una sonrisa, le pregunta a Jungkook la razón de su decisión, y Jungkook, con esa manera tan suya de demostrar su preocupación por Jimin, le responde con naturalidad: «Porque tienes que cumplir los castigos». Y sí, era cierto, porque Jimin había perdido una actividad, pero más allá de eso, Jungkook con estos actos solo demuestra que quería asegurarse de que Jimin comiera bien, de que tuviera suficiente energía,
de que estuviera fuerte para afrontar cualquier cosa, porque Jungkook siempre quiere lo mejor para él, siempre piensa en lo que puede hacer para ayudarlo, para cuidarlo, para demostrarle que está ahí para él, en las pequeñas y grandes cosas. Además, esta no es la primera vez que algún miembro del grupo pierde un juego o una actividad donde tiene que hacer un castigo, ya sea de defensa o de fuerza física, y Jungkook nunca les preparó un alimento adicional o un alimento que destaque del resto. Esta acción solo lo ha tenido con Jimin. Y lo más bonito de todo es que esto no solo es el hecho de que Jungkook cocine para Jimin o lo engría sin medida, sino es la manera en la que se asegura de que Jimin sepa que fue él quien hizo esto por Jimin, que fue él quien pensó en este detalle, que lo hizo con amor, con dedicación, con la única intención de hacerlo feliz. Es esa necesidad de marcar su presencia en la vida de Jimin, de hacerles sentir su amor, incluso en las cosas más simples o cotidianas. Esto hace que realmente su relación sea algo tan especial. Otro momento donde podemos entender la complicidad de ambos es cuando estaban todos los miembros de BTS revisando meticulosamente el nuevo álbum grupal, observando cada detalle con atención y comentando incluso sobre el diseño, las fotos y la calidad. Había algo en el aire entre Jungkook y Jimin que iba más allá del entusiasmo. Todo parecía normal, pero había algo que era palpable, y es que ambos, sin que todos se dieran cuenta, o al menos no a simple vista, se daban sutiles pero innegables pequeños gestos, ya sea miradas o caricias furtivas. Jungkook, con su naturaleza inquieta y su necesidad constante de sentir la presencia de Jimin, apenas podía mantenerse concentrado en el álbum. Mientras hojeaban, él sutilmente tomaba lo que Jimin tenía en la mano, provocando un roce entre ambos, y no era algo simple, porque se quedaba en esa situación, en ese momento. No importaba cuántos otros álbumes iguales hubieran alrededor, Jungkook buscaba lo que Jimin tenía en sus manos. En un intento de hacer que el interés pasara desapercibido, Jungkook realiza movimientos sutiles, casi imperceptibles, pero claramente para los ojos de cada uno de nosotros, esto no pasa por alto, porque como sabemos, con Jimin y Jungkook tenemos que fijarnos en los pequeños detalles, algo simple pero algo significativo. Primero, sus dedos rozaban. Jimin sostenía el álbum apenas tocándolo, pero ambos estaban en contacto. Incluso Jimin también, lejos de alejarse, correspondía, ya que ponía su mano encima de la de Jungkook, y él también, lejos de quitarlo, se quedaba ahí en esa posición. Esto puede parecer simple como dije, pero los pequeños detalles son aquellos los que marcan la diferencia en la conexión y en cómo ambos corresponden el uno al otro. Pero no solo son sus manos que se buscan. En un momento, incluso Jungkook llevó su atención al cabello de Jimin, como si fuera la cosa más natural del mundo. Él estaba viendo un álbum y de la nada comenzaba a acariciar la cabeza y el cabello de Jimin. Es a esto cuando me refiero que ambos suelen perderse en su mundo cuando están juntos, incluso olvidándose que tienen cámaras alrededor que los están grabando absolutamente todo.